Buenos días, es para mí un placer, la doctora Mariolinda Peña Sosa, presentar el tema de diabetes insípida nefrogénica desde el Hospital José María Cabral Ibáez. Dale si tú quieres un clic a la diapositiva, a la presentación para que pueda avanzar. Sí, Exacto. perfecto. La diabetes insípida nefrogénica no es más que un síndrome clínico debido a defecto o resistencia de los túbulos renales para concentrar la orina hasta los estímulos de concentración plasmática o normal o incluso elevada de la hormona antidiurética. La diabetes insípida nefrogénica puede ser primaria o congénita. Dentro de las primarias tenemos la recesiva ligada al cromosoma X y la autosómica dominante o autosómica recesiva, donde la recesiva ligada al cromosoma X se debe a múltiples mutaciones o deleciones en el gen que codifica para los receptores B2, localizado en el cromosoma Q28. Como este receptor también media la acción de la hormona antidiurética sobre los factores de la coagulación 8 y de los factores de Wolff-Wienerbrand, estas acciones también se ven en deficiencia. Dentro de la autosómica dominante y la autosómica recesiva, existen otras formas familiares aún más raras de transmisión, generalmente es autosómica recesiva, y en algunos de los casos dominante, causada por una alteración del gen de la coparina 2 situado en el cromosoma 2. Dentro de la diabetes insípida nefrogénica, secundaria o adquirida, aquí agrupamos la nefropatía túbulo-intersticial primaria, la nefronoptosis juvenil, el riñón poliquístico, la hidronefrosis, la acidosis tubular renal, el síndrome de Fanconi, la hipercalciuria idiopática, la amiloidosis renal, la nefropatía túbulo-intersticial secundaria, la nefropatía caliopénica, la hipercalcemia o nefrocarcinosis, anemia de células falciformes, el VIH, agentes medicamentosos como la intoxicación por carbonato de litio, la metocifluorano, anfotericin B, la fenaceticina, la demociclina y la difenilhidantoína. La hormona antidiurética o arginina o vasopresina, esta va a ser liberada por la hipófisis y se va a almacenar y secretar desde la neurohipófisis, y está regulada por la reabsorción de la coporina en las células principales del túbulo colector renal. En esta gráfica podemos ver cómo ante un estímulo de los homorreceptores y vasoreceptores que se encuentran en el seno carotidio de la aurícula, ante un estímulo de los homorreceptores a detectar un aumento de la molaridad plasmática por encima de 293 miligramos por kilogramo y una detección de los receptores a captar disminución de la presión o volumen plasmático, esto envían señales a la neurohipófisis, la cual esta va a secretar la vasopresina en la hipófisis posterior. Esta vasopresina va a actuar sobre los vasos sanguíneos y los túbulos colectores renales, con la consiguiente vasoconstricción y un aumento de la recepción de agua y la concentración de la orina. Esto conlleva a un aumento del volumen de la presión arterial y a la normalización de la osmolaridad. En esta gráfica podemos ver los efectos antidiuréticos de la hormona antidiurética o vasopresina, en el cual podemos ver que sobre los túbulos colectores renales, ante un estímulo de los homorreceptores que secretan la vasopresina, se unen a los receptores B2. Los receptores de membrana acoplados a proteína G de la membrana basolateral y de los túbulos colectores, estos se activan. Estos a activarse van a activar el sistema GS de la adenilciclasa, de forma que aumenta la concentración de AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar la proteínasa A y esta proteínasa A va a fosforilar la coporina 2. Que esta coporina 2 va a estar presente en la vasculatura intrarrenal, las cuales van a ser transportadas hasta la membrana luminal.
las cacas de la coporina 2 se va a liberar por exocitosis y se va a insertar en la membrana luminar. Al agua ingresar por los canales de la coporina 2 a la célula del túbulo colector, luego va a pasar por fluido intersticial mediados por los túbulos intersticial medular. Entonces, conociendo esto, tenemos las clasificaciones de la diabetes insípida. Esta puede ser diabetes insípida central. La diabetes insípida central es una forma de diabetes insípida que se presenta cuando el cuerpo tiene una cantidad más baja de lo normal de la hormona antidiurética o vasopresina. Conociendo también en este tema, es importante conocer la polidipsia primaria. La polidipsia primaria también es conocida como diabetes insípida disogénica. Esta afección puede provocar la producción de grandes cantidades de orina diluida. La causa subyacente es tomar una cantidad excesiva de líquido. Y también tenemos la diabetes insípida gestacional, que ocurre como consecuencia del aumento del metabolismo de la vasopresina por acción de la aminopeptidasa N-terminal o vasopresivas, que estas son producidas por la placenta, donde los valores de las hormonas antidiuréticas están más elevados en este tipo de pacientes que en las gestantes normales. Entonces, la diabetes insípida nefrogénica es la incapacidad intrínseca de los riñones de concentrar la orina, por tanto, para conservar y mantener el equilibrio del agua corporal. En esta gráfica, podemos ver la historia a la que nos remonta la diabetes insípida nefrogénica. Lo primero escrito sobre la diabetes insípida nefrogénica surgió en 1674 por Willich, en el cual diferenció la diabetes mellitus de la diabetes insípida porque probó la orina, en la cual descubrió que la diabetes mellitus, el sabor de la orina era muy dulce y sin embargo en la diabetes insípida no percibía este tipo de sabor. Entonces, luego de esto, nos remontamos hacia el año 1841, en el cual Lacombe reporta una forma de diabetes insípida hereditaria. Luego, los siguientes escritos surgen en 1892, donde Mark Trans reporta una forma de diabetes insípida ligada al cromosoma X, la cual es la más frecuente de las formas congénitas. Luego nos remontamos al 1901, cuando Magnum y Schaffer demostraron la oxitocina y el efecto antidiurético hiperesor del letrato de la pituitaria. Luego, en el 1913, Ferini y von der Welden separadamente reportaron tratamiento exitoso de la diabetes insípida con letrato de la pituitaria. Luego, en el 1935, Delanger reportó una familia con diabetes insípida, no transmisión de hombre a hombre, sin respuesta al letrato de pituitaria. En el 1945, Freshman y Warren establecieron el papel crítico de los riñones de la diabetes insípida. En el 1947 surgieron las siguientes teorías, donde William y Henry demostraron que los riñones de los pacientes con diabetes insípida no responden a la hormona antidiurética y acuñaron el término de diabetes insípida nefrogénica. Luego, en el 1955, Billernow gana el Premio Nobel de Química por sintetizar la hormona antidiurética. Posteriormente, en el 1992, se clonó los receptores AB2-PR2 y se identificó que la mutación de su gen en los pacientes con diabetes insípida nefrogénica estaba ligado al cromosoma X. En el 1993 fue clonada la coporina 2 y en el 1994 se demostró que la mutación de la coporina 2 en la diabetes insípida nefrogénica, autosómica recesiva. Entonces, diabetes insípida nefrogénica secundarias a agentes medicamentosos. Vamos a conocer cómo se comporta esta patología. Una de las más frecuentes es la toxicidad por litio. Ocurre en el 20% de los pacientes en terapias crónicas con litio, donde un 30% tiene un trastorno asintomático de la concentración de orina. El litio entra en la célula,
principalmente por los canales de sodio, como mostramos en la figura. En concentración citotóxica, inhibe la vía de señalización que lleva a la difusión de la coparina 2. La hipercalcemia es un defecto de la concentración de calcio, y esta ocurre cuando la concentración de calcio es persistente, mayor a 11 miligramos por decilitro. Reduce la resorción de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa de Henle y reduce al estímulo de la hormona antidiurética para incrementar la permeabilidad del agua en el túbulo colector. No se conoce bien el mecanismo exacto de estos cambios. La hipocalemia es una la diuresis insípida por hipocalemia se debe a una concentración persistente de las concentraciones de potasio por debajo de 3.000 equivalentes por litro. Esto va a trastornar la capacidad concentradora de la orina y los mecanismos similares a la se va a comportar como mecanismos similares a la hipercalcemia, con disminución de la respuesta del túbulo colector a la hormona antidiurética, disminución de la resorción de cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa, disminución de transportadores de la urea. El defecto en la concentración de la orina es menos severo que en la toxicidad por litio o hipercalcemia. Los síntomas. Los síntomas de la diabetes insípida nefrogénica, el síntoma cardinal es la poliuria, la polidixia, nicturia, deshidratación tipo hipernatrémica, la hidronefrosis, la anorexia y retraso de crecimiento. La polidixia primaria, que es uno de los síntomas que ocurren, se va a comportar con un consumo de grandes cantidades de agua que llevan a baja osmolaridad plasmática y al freno secundario en la producción de la hormona antidiurética. Como resultado, cae la capacidad renal de concentrar orina, excretando grandes cantidades de orina con baja osmolaridad. Esta puede ser dixogénica o psicogénica. Diagnóstico. El diagnóstico de la diabetes insípida nefrogénica lo vamos a captar por un paciente con signos y síntomas compatibles con poliuria. Se confirma la poliuria al interrogatorio con el paciente. Si hay presencia de poliuria, entonces tenemos que hacer una medición de electrolitos, osmolaridad plasmática y la urinaria. Si el paciente no confirma de que tiene poliuria, entonces se deben considerar otras hipótesis diagnósticas. En este caso de que sí hay poliuria, entonces tenemos que determinar si el sodio está en una concentración mayor a 143 miliequivalentes por litro, con una osmolaridad plasmática mayor a 300 miliosmol por kilogramo. Si la concentración de sodio es menor a 143 miliequivalentes por litro y la osmolaridad plasmática es menor a 300 miliosmol por litro, entonces hay que hacer la prueba de restricción hídrica. La prueba de restricción hídrica es, entonces, en este caso, tomaremos en cuenta la osmolaridad urinaria, que la osmolaridad urinaria sea mayor que la osmolaridad plasmática. Si es así, entonces estamos hablando de una diabetes insípida central compleja. Si la osmolaridad urinaria es, en este caso, menor a la osmolaridad plasmática, entonces estamos hablando de una diabetes insípida nefrogénica central parcial o polidixia. En este caso, vamos a implementar las pruebas de estimulación con desmopresina. Entonces, el paciente con poliuria confirmada, nos referimos a la poliuria cuando hay unos volúmenes urinarios superiores a 3 mililitros por kilogramo por hora, representando volúmenes de orina mayores a 2.500 mililitros por metro cuadrado en 24 horas o de 50 mililitros por kilogramo en 24 horas. Los valores que hay que destacar, que los valores normales son los siguientes. La osmolaridad plasmática normal es de 280 a 295 y la osmolaridad urinaria es de 50 a 1.300 miliosmol por kilogramo. Las pruebas de privación de agua, es una de las pruebas confirmatorias de la diabetes insípida, se evalúa la máxima capacidad de concentración de la orina y de la respuesta a la vasopresina exógena. Durante la prueba, el volumen de orina y la osmolaridad se miden por hora y la osmolaridad en suero se mide cada 2 horas.
después de 3 a 6 horas de privación de agua, la osmolalidad máxima de la orina en pacientes con diabetes insípida nefrogénica es anormalmente baja, con valor menor a 300 milismol por kilogramo. La prueba de la reducción, perdón. Un momento, por favor, disculpe. La reducción del volumen y el aumento de la osmolaridad y densidad urinaria después de la administración de vasopresina son indicativas de la capacidad renal de concentración y permite la realización del diagnóstico de diabetes insípida central o neurogénica. La respuesta normal lleva a la osmolaridad urinaria a más de 800 milimol por kilogramo o más de un 50% de la osmolaridad basal con densidad mayor a 1020. La prueba de concentración urinaria consiste en estimular la máxima capacidad de concentración renal en respuesta a la restricción hídrica. El tratamiento. El tratamiento está basado fundamentalmente en la ingesta de líquido, reducción del aporte de sodio en la dieta a 1 miliequivalente por kilogramo por día, con el objetivo de disminuir la carga de solutos. Los diuréticos, como la hidroclorotiazida, de 1 a 2 y de hasta 4 miligramos por kilogramo por día, y la corrección de la causa. Se ha propuesto que el efecto paradójico de la hidroclorotiazida ocurre debido a que la ausencia de la hormona antidiurética, la hidroclorotiazida luminal, va a aumentar la permeabilidad, esta va a aumentar la permeabilidad osmótica y dilucionar del agua en los conductos colectores de la nefrona, que esto van a atravesar la médula renal interna a través de la estimulación no dependiente de la hormona antidiurética de la acoporina 2. Podemos concluir que los pacientes con diabetes insípida nefrogénica son incapaces de concentrar la orina debido a la alteración de la respuesta del túbulo renal a la vasopresina. Suelen excretar grandes cantidades de volúmenes de orina diluida, tienen sed y su concentración de sodio sérico son casi normales. Medir el volumen y la osmolaridad de la orina de 24 horas y los electrolitos séricos. Confirmar el diagnóstico con una prueba de privación de agua, asegurar la ingesta adecuada de agua y restringir la sal y la proteína en la dieta y administrar un diurético tiazídico. Nos basamos en la bibliografía del Tratado de Nefrología Clínica de Richard Johnson. Aporte, preguntas, comentarios, estamos a la orden.